Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Jugar educa. Los niños nunca pierden el tiempo jugando. Crear un pasatiempo infantil entraña mucha responsabilidad. Un ideal pedagógico que incluye desde la aproximación al abecedario, la geografía, la historia, a la anatomía humana de imaginación ingenieril. Están los sets de construcciones, los mecanos, rompecabezas, los juegos de sociedad. Aprender a ganar y saber perder. Encajar las piezas en el maravilloso puzzle de la vida, de tu vida de coleccionista. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el episodio 81 del podcast del coleccionista, en numeral el 81, conversamos con un maestro. Más de 20 años coleccionando ilusiones. Con motivo de la Semana del Juguete de Todo Colección, con ustedes, Marcos Calvo, de Rincón del Juguete. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Hola Ignacio, encantado de estar con vosotros. Un placer, la verdad. El placer es mutuo. ¿Maestro antes que juguetero? Bueno, yo diría que a la vez, ¿no? Bueno, en realidad sí, ¿no? En el orden cronológico sí. Soy maestro y luego fui juguetero. Y ahora soy juguetero, quiero decir. Estudié magisterio en la Universidad de Valladolid, pero bueno, por circunstancias de la vida, yo provengo de una familia de comerciantes y bueno, cuando acabé la carrera, pues empecé a trabajar en un comercio que era una juguetería. Y allí estuve pues casi 10 años y ahí es donde empieza un poco mi afición por el tema de los juguetes. Esto fue en el año 2000. Aquí en España la industria del juguete ya había migrado a Asia, a China, y ya se había perdido todo el encanto de la época dorada del juguete en España, la que corresponde a los años 60, 70 y 80, ¿no? Y entonces, trabajando el juguete, me doy cuenta que aquello se había perdido y es cuando empiezo a coleccionar y a buscar en mercados y a comprar. Y en 2006, si no recuerdo mal, es cuando me registro en Todo Colección y en 2010 abro la tienda y hasta ahora. ¿A qué jugabas en tu infancia? Bueno, pues yo era un niño de los 80 y jugaba un poco, mis primeros juguetes yo recuerdo que fueron pues los Hyperman, tuve el Cinesin, los Masters del Universo, por supuesto, coleccionaba los cromos, pero también jugaba a juegos clásicos, ¿no? Como la peonza, las chapas, las canicas. Hacía mis pinitos con el tema de los videojuegos. En el año 82 ya tuve mi primera videoconsola y más tarde, en el año 90, la Game Boy. Y bueno, un poco la evolución del juguete en esos años, pues a medida que fue creciendo, bueno, pues los juguetes fueron cambiando hasta que llega la adolescencia y esos juguetes ya pues se guardan, ¿no? Pero vamos, es un poco todos los juguetes de los años 80. ¿Guardabas los juguetes de tu infancia o te hiciste coleccionista a posteriori? No, de hecho, todos los juguetes de nuestra infancia, somos 3 hermanos, están en un cajón, en un altillo, en la casa familiar, en la casa de mi madre, donde vive mi madre. Y ahí están guardados y esos son intocables. O sea, el que quiera coleccionar juguetes, que les compre aparte o que les adquiere de otra manera, porque los juguetes que teníamos nosotros de pequeños están en casa de mi madre, son los juguetes que eran de los 3 hermanos, no teníamos diferenciación, y cuando vamos con nuestros hijos, pues cogemos esos juguetes y jugamos con ellos una tarde de domingo, que la verdad es que es una auténtica delicia. El juego de por sí ya educa. No sé si serás de la opinión que cuando juegan los niños también se están educando. La importancia del juguete educativo era vital, sobre todo cuando surgió esta industria tan importante en el siglo XIX. Efectivamente. De hecho, ya en las primeras exposiciones de juguetes que se hacen en Barcelona a principios del siglo XX, donde fabricantes como Borràs o Palussier, sus primeros juguetes, la mayoría son todos de carácter educativo, que estaban enfocados un poco a enseñar, ¿no? Esto viene reflejado muy bien en el libro de Juan Hermida, mi amigo Juan Hermida, que ve la historia del juguete. Comentarte a raíz de esto que me preguntas, yo en el año 2012 escribo un artículo para la revista Escuela Infantil que se titulaba Juguetes de antaño que enseñaban, y va un poco a colación, ¿no? El juguete siempre ha tenido un carácter didáctico, ¿no? Y se ha aprovechado para enseñar de una manera divertida. Yo como maestro lo he aplicado en la escuela cuando estudiaba, hacía las prácticas o trabajaba, y ahora como padre aprovecho
los juguetes que yo colecciono, ¿no? Que tengo en mi almacén, sobre todo de los años 70, años 80, de la marca Educa o de la marca Disset o incluso algunos como Serima, la anatomía humana, para enseñárselo a mis hijas, porque al final, aunque haya cambiado ciertas formas, ¿no? Porque los tiempos al final van cambiando y no es lo mismo lo que se enseñaba hace 40 años, pero lo que es el fondo, el carácter pedagógico que tenían esos juguetes son muy, muy buenos. De hecho, yo estoy enseñando a leer a mi hija de 5 años y utilizo las cartillas de Palau con las que yo aprendí, porque no se ha hecho nada mejor hasta ahora. Y eso que han pasado muchos años, ¿no? Es cierto, y los primeros abecedarios, los rompecabezas, también estaban los mapas. Nos hablabas de Paluzué y de Borràs y bueno, se aprendía hasta geografía a través del juego. Sí, con los famosos rompecabezas, ¿no? Los primeros puzzles fueron mapas, ¿no? Y ya con eso es historia de España. Aprendías las autonomías, las provincias, las ciudades, Sí, con sí, sí, esos sí. rompecabezas o con juegos educativos. El que he dicho antes, ¿no? Que me parece un juego buenísimo, que es Anatomía Humana, de la marca Serima, ¿no? Porque se han fabricado cosas parecidas, ¿no? Pero no con tanta calidad. El otro día lo descubría con mi hija, ¿no? Y aprendíamos los órganos, los huesos y los músculos, y con un juguete que tiene 40 años, eso desde luego es una auténtica delicia como padre, como maestro y como juguetero. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. ¿Estás especializado, Marcos, en alguna década en especial? No sé si tienes más tendencia a la añorada ahora, EGB. Sí, claro. Yo nací en el año 74, de generación EGB se puede decir, ¿no? Nosotros nos consideramos especialistas en juguetes y recuerdos de esos años, ¿no? De los años 70 y 80, que fueron los juguetes icónicos, ¿no? Que todo el mundo recuerda, pues los juguetes de niña, como pueden ser la Nancy, las barriguitas, Barbie, Chabel, ¿no? Sí. Las figuras de acción y las muñecas de los niños, que fueron los Hyperman, el Madelman, un poquito más adelante, los Masters del Universo, que tanto furor causan todavía, ¿no? Y tan de moda están. O juegos como Exin Castillos, Tinesin, Scalestri, pero también somos especialistas en recuerdos, ¿no? Creo que uno de los eslóganes de Todo Colección es colecciona recuerdos. Nosotros captamos ese mensaje y no solo vendemos juguetes, sino recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? Aquello que nos transporta a esos años, ¿no? O puede ser, no sé si tú lo has conocido, mucha gente que nos está escuchando ahora se acordará de, por ejemplo, los chinitos de la suerte que se vendieron en los años 80, que se vendían en los kioscos. Sí, las pulseras. Efectivamente, se colgaban en el reloj, lo ponían en la pulsera, lo ponías en un estuche del colegio, los chupetes de la suerte, más tarde los tazos, los Coco Crash, los muñequitos Dunkin, por ejemplo, el reloj calculadora que todo el mundo tuvo, que le regalaron el regalo de comunión, que te regalaron un reloj calculadora, que luego en clase estaba prohibido, porque claro, te ponían las sumas, las restas y las divisiones y entonces el que tenía el reloj calculadora no se lo dejaba, ¿no? El Casio, muy buscado, ¿eh? El Casio es un reloj muy buscado, es un género coleccionista también. Sí, o cosas como, por ejemplo, una colonia, ¿no? La colonia, por ejemplo, Chispas, decían que anunciaban que era tu primera colonia, ¿no? Y pues esas cosas que al final captas también, como por ejemplo los chicles o caramelos de la época, el Boomer, el Chain, cosas que al final son varios sentidos, en la vista, el gusto, el olfato, ¿no? Todo eso te evoca a épocas pasadas en las que eras niño y las cosas se veían de otra manera, ¿no? Así es, y poquito a poco, antes mencionabas los videojuegos, aquellos Amstrad, de los que han salido tanto informático. La verdad es que sí. Yo era niño de Spectrum, ¿no? Porque mi primer ordenador fue un Spectrum, era coetáneo con el Astra, con el MSX, con el Commodore, ¿eh? Pero el Astra también vale, ¿eh? El Astra también vale. A mí, Papá Noel, unas navidades, a mi hermana y a mí nos trajo un Spectrum. Fíjate qué curioso, Ignacio, era un Spectrum 48 Plus, es de 48K. La memoria que tenía ese ordenador eran 48K. Ahora mismo una foto con el móvil tiene 20 veces la memoria que tenía ese ordenador. Aquello era algo, vamos, que podías jugar a los juegos que tenían en las recreativas, adaptados, claro, a los 48, a los 64, o ya cuando salió el Spectrum Plus 2 hasta 128K, que te reunías con tu hermano, con tu primo o con tu vecino y ponías los juegos en la cinta de cassette. Le dabas al play, te esperabas ahí un montón de tiempo hasta que se cargara el juego. Sí. Y luego jugabas, claro, en una paleta de 16 colores. Pero aquello era absolutamente increíble. Y efectivamente salieron muchísimos informáticos de la época. Yo derivé por otro camino, ¿no?
En la tienda de Todo Colección hace un año aproximadamente subastamos una pieza, no era de Spectrum, era de Amstrad, era uno de los juegos icónicos de la época dorada del software en España. El juego se llamaba La Abadía del Crimen, que estaba inspirado en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Y era una primera edición en disco de Zafiro, que además estaba grabado, el chico que lo programó, que tuvo un triste final, lo programó en la Academia de Informática de su padre. Entonces los discos estaban grabados desde los ordenadores de la Academia. Ese juego tuvo una subasta extraordinaria y participamos con esa pieza y acabó en un precio bastante alto porque es una primera edición. Un poco hablando del tema de los videojuegos. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. En el caso del coleccionismo de juguetes, ¿qué opinas? ¿Es tan profundo como el que colecciona antigüedades, obras de arte o libros? Es un campo muy extenso y muy interesante. Sí, bueno, en el tema del coleccionismo podemos decir que siempre cuando alguien colecciona algo se pone sus propias normas. Hay muchísimo apasionado del tema de coleccionismo de juguetes, ¿no? Hay gente que colecciona Madelman, bueno, hasta que no acaba la colección no para y hay piezas extremadamente caras, gente coleccionista de Scalestri, centrados en un solo tema, ¿no? O las nancieras, ¿no? Que coleccionan todas las Nancis, que eso es inacabable. Y luego hay gente, un tipo de coleccionista, que es el que quiere un poco recuperar los juguetes que tuvo en su infancia. Yo me he encontrado con, bueno, pues amigos y clientes, ¿no? Que te lo cuentan. No, es que mi madre llegó un día cuando yo era adolescente y estaba en el instituto y entonces le dio una ventolera y abrió los armarios y lo metió todo en bolsas de basura y acabó en el contenedor. O se lo dio a un primo mío y mis juguetes se les cuidaba con mucho mimo y tal y los acabó destrozando. Y ahora estoy intentando recuperar, y ese es otro tipo de coleccionista de juguete. Y luego ya, por ejemplo, si le gustan los juegos de mesa o si le gustan los libros de Elige tu propia aventura o los de Dragones y mazmorras, ¿no? Como que son con los que yo más trato por el tipo de producto que nosotros vendemos. En general es un mundo muy bonito y la verdad es que es apasionante, ¿no? Vender juguetes, porque al final estás vendiendo, es lo que decimos nosotros, ¿no? Que vendemos ilusiones. Estás recuperando la ilusión y muchas veces lo que hacen estos coleccionistas es desbloquear recuerdos. Cuando tú estás enseñando algo, publicas en redes sociales, nosotros tenemos las redes sociales, ¿no? Tenemos casi 25.000 seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? Y hay mucha gente que hace el comentario, pones una foto, ¿no? Por la mañana publicas este juguete y tal, y entonces hay gente que te comenta, ya me has desbloqueado otro recuerdo, ¿no? Qué bonito es eso. Donde viven los recuerdos, que es el eslogan de Todo Colección. Claro. ¿Eres de la generación de la televisión? Ahora estamos con las redes sociales, donde recomendamos seguir al Rincón del Juguete porque posteáis cosas muy interesantes. Y los de la generación de la televisión y publicidad de juguetes fueron de la mano durante mucho tiempo. Sí, claro, porque además en la mayoría de los programas nace el merchandising de los programas de televisión, de las series de dibujos animados. Va siempre muy relacionado, ¿no? Cuando sacan RBR la serie de Willy Fogg, La Vuelta al Mundo, y saca Danone, compra la licencia, y sacan los cromos, o las figuritas de goma, como por ejemplo el 1, 2, 3, sacaba los juegos de mesa. Al final, el tema de la televisión pues atraía mucho y era un vínculo entre el público y el producto que ellos vendían. Con 2 canales, a la audiencia más joven, pues bueno, con 2 canales y con uno que estuvimos durante mucho tiempo. Aquellas series y concursos. Por ejemplo, el 1, 2, 3. Y te lo digo por si quieres compartir con nuestro público una anécdota muy, muy especial. Sí, el 1, 2, 3 además es uno de los programas más icónicos de la televisión española, porque además nos acompañaba durante los viernes y bueno, luego hubo varios cambios de emisión. Hay un libro de mi amigo Miguel Herrero, que también es de Valladolid, que es el 1, 2, 3, responde otra vez, ¿no? Y él cuenta toda la historia del programa, que es muy interesante. Nos acompañaba y además era un poco la comidilla del día siguiente en el colegio, el lunes cuando ibas al colegio, pues contabas qué premio habían ganado o qué habían perdido y bueno, era un poco... Pues eso, estabas esperando cada semana que llegara el 1, 2, 3. Como anécdota, puedo contar que hace un año
pudimos adquirir a través de un antiguo concursante una de las mascotas del 1, 2, 3, porque hubo varias mascotas que fueron la Ruperta, luego estuvo la Botilde, luego estuvo el Chollo y el Antichollo, que era el premio bueno y el premio malo, y las últimas mascotas fueron el Boom y el Crack. El Boom era el mejor premio que te podía tocar, que era tú elegías el premio que tú quisieras, y el Crack habías perdido todo porque era, pues eso, era el crack, como el crack de la bolsa, ¿no? Te habías arruinado y entonces no te tocaba nada. El crack solo se entregó una vez en el programa. Se lo llevaron unos concursantes. Les tocó ese premio, ¿no? Entonces, ellos ya, cuando acabó el programa de televisión, acaban de rodar y tal, pues ya les dijeron que ya no les había tocado nada y entonces se tenían que ir para casa. Y entonces dijeron, no, si cuando hay un premio y tocan un camión lleno de ruedas usadas o toca 40 kilos de dentaduras postizas y ese premio realmente te llega, ¿no? Y lo dan a los concursantes, como se decía, ¿no? Que esos premios llegaban a los concursantes. Si me ha tocado el crack, pues yo quiero llevarme el crack a mi casa. Y entonces, bueno, pues insistió y al final la mascota que sacaron en ese programa que les había tocado, que estaba hecha solamente para sacarla, ¿no? en la televisión, y que luciera como el premio que les había tocado, bueno, pues... Sí, como parte de atrezo, ¿no? O sea, como un parte de atrezo. Era un atrezo, exactamente, era un atrezo, y entonces se la lleva a su casa y entonces la consigue, ¿no? Y 40 años después, pues, bueno, pues por casualidades de la vida, pues la hemos podido adquirir, ¿no? La llevé a restaurar, ¿no? A Sevilla, donde un amigo mío, gran restaurador, y la tenemos en la tienda de Todo Colección para que todo el mundo la vea. Es lo que yo digo, ¿no? En el propio anuncio lo pone. ¿Qué precio tiene algo que es único, que merece estar en un museo, en el Museo de la Televisión, si algún día lo hay, ¿no? O en algún museo de juguetes? Es algo único que nosotros poseemos y la verdad es que estamos orgullosos de poder tenerlo y deseando poder exponerlo y enseñarlo en público cuando tengamos ocasión. La verdad es que es una gran pieza. Además relacionada con Chicho Ibáñez Serrador, que lo ha sido todo en la tele y en el cine. Marcos, ¿observas alguna tendencia actual en el coleccionismo de juguetes? Actualmente lo que pasa es que se están un poco, lo comentaba yo el otro día con unos clientes en una feria aquí en Valladolid, y está volviendo un poco, las empresas están reeditando los juguetes que marcaron una época. Y pongo un ejemplo, Famosa está reeditando la Nancy, están reeditando las barriguitas, Mattel está reeditando los Masters del Universo, Playmobil está reeditando referencias que tenía descatalogadas. Y este amigo me preguntaba, ¿tú crees que lo antiguo perderá valor al ver estas reediciones? Yo le dije, es muy buena pregunta, digo, pero yo creo que lo vintage, lo antiguo, siempre marcará la diferencia en una colección, ¿no? Puedes tener lo antiguo, o sea, lo vintage o lo neovintage o lo moderno, ¿no? Pero lo vintage siempre será lo primero, lo original y lo que marque el inicio de tu colección. Yo creo que van a ir un poco por ahí los tiros, ¿no? Lo que están tratando es de recuperar el tirón coleccionista que tuvieron o que tienen ciertos productos que fabricaron hace muchos años y que ahora pues están aprovechando porque tienen la licencia, ¿no? Y tienen los copyrights y tienen las marcas y tal. Hay empresas como, por ejemplo, Mattel, los moldes de los Masters del Universo, los destruyeron porque nunca pensaron que los iban a reeditar, pero bueno, han hecho moldes nuevos y están sacando series, Netflix está haciendo series relacionadas y bueno, al final es un mundo que es algo como cíclico, ¿no? Digamos, y vuelve lo de atrás y lo reeditan y lo de atrás coge más valor y bueno, es un poco un no parar. Es que está lo retro y lo original, que nada tiene que ver, porque en el caso de los Madelman, por ejemplo, pues había incluso una tarea artesanal en lo que eran las indumentarias y los accesorios. En el podcast de Todo Colección, en el podcast del coleccionista, hemos entrevistado a singulares personajes con gran reputación como Javier Conde, de Tesoros del Ayer, Javier López, un gran abrazo para Dragón Dorado, John Díez, experto en Madelman, Pablo García del Río, 80 y 90, bueno, Rocío Ardura, Muñecas, José Manuel Fernández de Methodologic. En Todo Colección le damos mucha importancia, son más de 11 capítulos con el tuyo. Mariquita Pérez y Nancy, con Consuelo Lluvero y Cristina Conde, una masterclass como la de José Fernández y Jesús Cansino del Museo Andaluz del Juguete. Y Juan Hermida, con su monumental historia, ¿no? En el caso de Marcos, que también eres un actor muy importante y sobre todo en Todo Colección, tienes más de 7.000 valoraciones positivas que te avalan. En Todo Colección la reputación es muy importante. ¿Cómo te ha ido con nosotros? Pues la verdad es que yo estoy encantado porque, bueno,
fue el inicio de una profesión, porque yo empecé haciendo ferias y a la vez empecé a vender por toda colección. Entonces, pues bueno, fui evolucionando. De ser un vendedor particular pasé a ser tienda profesional y ya llevamos 10 años y tenemos muchísimos clientes, muchísimos amigos, hemos hecho muchos contactos, hemos vendido a un montón de países y la verdad es que, como nosotros decimos, ¿no? Estamos a un clic de todo el mundo, ¿no? Al final, Todo Colección es un portal que te da la oportunidad de mostrar todo tu catálogo en la palma de tu mano, ¿no? Porque, bueno, antes te sentabas en el ordenador, ahora ya con los smartphones es mucho más cómodo, puedes comprar, puedes vender, puedes hacer ofertas, puedes pujar en subastas y la verdad es que es una herramienta y, bueno, es parte del motor de mi negocio actualmente, vamos. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Fíjate, Marcos, estamos más que sincronizados, porque ahora no se me olvida el saludo obligado para los amigos hispanoamericanos que también escuchan el podcast de Todo Colección. Y era para preguntarte a qué país más lejano o los países más lejanos a los que hayas enviado un buen recuerdo. Pues mira, vendí una colección de marionetas de Bigma, de los de Barrio Sésamo, Epi, Blas, Coco, el monstruo de las galletas, se lo vendía a una clienta japonesa que era para un regalo para su marido y se lo envié a Japón. He vendido a China, he vendido a Estados Unidos, por supuesto, muchísimo Master Universo, muchísima figura española, bootleg de estas de los 80, Argentina, México, bueno, Francia, Italia, Inglaterra. Al final estamos tan conectados, ¿no? De una manera tan fácil que estamos globalizados en ese sentido y entonces comprar y vender y contactar con gente de otro país es sumamente fácil, ¿no? Con el portal, ¿no? Al final te das cuenta que lo que antes era una quimera, ¿no? Ahora lo tienes en la mano, ¿no? En la palma de la mano. Es increíble, vamos, lo que ha evolucionado. En la palma de la mano, con la app es que es facilísimo. Marcos, llega el minuto de oro. Es que no queremos abusar mucho de ti. El minuto de oro es el del consejo para el coleccionista. Consejo para el coleccionista, pues lo primero que me dijeron a mí, no tengas prisa, o sea, no tengas prisa y lucha contra tu enemigo, que es el espacio, ¿no? Cada uno se pone sus normas, cada uno tiene su colección y lo que quiere coleccionar y pues eso, no tener prisa, buscar, seleccionar, utilizar herramientas que tenemos hoy en día, como puede ser Todo Colección, no dejar de asistir a ferias, a mercados, exposiciones, donde puedes encontrar otros coleccionistas, no solo el tema online, sino no perder también el carácter humano, ¿no? de todo esto, que por desgracia llevamos un parón de más de 2 años, ¿no? Con el tema de las ferias, pero parece que ya volvemos. Nosotros siempre hemos hecho muchas ferias, nos encanta viajar y nos encanta contactar con la gente y pues eso, enseñar nuestro producto y luego ofrecer que visiten nuestra tienda online en Todo Colección. Y pues eso, el consejo que le puedo dar es que no tengan prisa, que disfruten de su colección, que no almacenen y que luchen contra el espacio, que es el mayor enemigo del coleccionista, y que sobre todo que compren ilusión y que sean felices con lo que compren. Está claro, son sabias palabras. Uno se olvida del precio y la satisfacción que da. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido todo un placer contar contigo en el podcast de Todo Colección. Muchísimas gracias, Ignacio, a vosotros por la labor que hacéis y encantado de estar con vosotros. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora llega Rosalía Romero con recuerdos muy todo coleccionistas. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Escribir la carta a los Reyes Magos es, sin duda, uno de los momentos más mágicos que todo niño o niña puede vivir. Recibir en el buzón el catálogo de una multinacional de juguetes, hojear sus páginas y señalar aquel o aquellos juguetes que querías pedir a sus majestades pasa a ser en plena era digital un ritual nostálgico. Hoy todos esos catálogos están en venta en Todo Colección y por supuesto también lo están sus protagonistas, los juguetes. Caprichos navideños tan merecidos como la Operación Mantecado. Desde la muñeca Nancy, el barco pirata de Playmobil,
la casita de Pinipón, el Super Cinexin, el castillo de Grayskull, hasta los juegos reunidos Hyper. Sin olvidar las videoconsolas y tus videojuegos favoritos. Los tuvieras o no, todos estos juguetes formaron parte de tu infancia y con todos ellos viviste algunos de los mejores momentos de tu vida. Juguetes y juegos míticos como el Simón, que ponía a prueba nuestra memoria en partidas trepidantes con un funcionamiento muy simple. Figuras de acción como Masters del Universo o Transformers, que transformaron y marcaron a toda una generación, o la primera muñeca Chabel, son solo una pequeña muestra de algunos de los juguetes clásicos que han alegrado la infancia de distintas generaciones a lo largo de los años. Juguetes y juegos que puedes rescatar en la Semana del Juguete, que se celebra del 6 al 12 de diciembre en Todo Colección y que son perfectos para regalar ilusión y llenar de magia esta Navidad. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Puedes regalarnos un me gusta o un comentario juguetón. Siempre te recomiendo que te suscribas al podcast del coleccionista. Ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. Además, te entretiene. Si quieres sumarte a esta aventura divulgadora, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a dar a conocer a los protagonistas como Marcos Calvo, que mantienen viva la cultura del coleccionismo, de tu coleccionismo. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos de los juguetes que nos hicieron tan felices. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.